Hola chicas y chicos y chiques. Hoy tenemos una entrevista de una persona que me tiene muy emocionado porque hoy nos acompaña alguien que considero mi amiga de verdad. Alguien que me ha mostrado con sus palabras y acciones la gran mujer que es. Em, Y siendo muy mi amiga, le pedí que nos acompañara y que nos contara de su historia de vida. Pero no es esta historia que muchos conocen. Yo hoy quiero nos cuente su historia cuando fue diagnosticada de cáncer. Ya sé, el cáncer es terrible y se ha llevado a millones de personas. Pero esa no es de esas historias. Esta historia es de resiliencia, valentía y superación. Ella es sobreviviente de cáncer. Quédate hasta el final del video para saber qué es lo que está haciendo nuestra invitada para prevenir que esta enfermedad regrese a su vida. ¿Qué está haciendo para mantenerse sana, saludable y sobre todo con una actitud positiva que contagia a todos los que tenemos el gusto de conocerla? Comenzamos. Hola chicas, chicos y chiques. Gracias por acompañarnos hoy por ser el Día Internacional de la Mujer. Como les dije, hoy tenemos una persona por la cual tengo un gran respeto y admiración y a quien puedo llamar amiga. Hola Vicky. Hola Richard, muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de tu historia, Vicky. Queremos que nos dices tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Vicky Cuellar, Victoria Eugenia, ¿verdad? Pero nadie me conoce así. Soy Vicky Cuellar. Tengo 50 años. Soy mamá, soy mujer, soy apasionada por la vida, soy emprendedora, soy empresaria. Y bueno, pues muy contenta de tener diferentes facetas. También soy sofróloga, soy amiga. Entonces, bueno, esa soy yo. Claro que sí. Muchas gracias, Vicky. Para no perder el tiempo, quiero que entremos en el tema. ¿A qué edad te detecta el cáncer y en qué región de tu cuerpo? Fue en el 2008, yo tenía 36 años cuando me diagnosticaron cáncer de colon. Eh, Ahí fue en esa parte de mi cuerpo y realmente pues es una situación que cambió mi vida. O sea, puedo decirte que fue algo inesperado. Cuando tienes 36 años sientes que tienes toda la vida por delante. Mi hijo tenía apenas 4 años. Entonces, pues ese fue un momento que marcó un antes y un después en mi vida. ¿Cómo tú tenías indicios de este mal en tu cuerpo? ¿Cómo te lo detectaron? ¿Fuiste a una revisión con el doctor? Cuéntame esa parte. Yo realmente no me sentía mal. O sea, yo te puedo decir que me consideraba una mujer sana. No tenía algún dolor, no tenía ningún malestar. En realidad sí tenía un descuido. Sí tenía un descuido, Richard, porque yo me había divorciado 2 años, sí, prácticamente 2 años antes. Eh, y bueno, pues había sido como todo un proceso de reinventarme, de estar como descubriendo nuevas etapas en mi vida. Y no tenía dolor, simple y sencillamente iba a hacer yo un viaje de una convención de trabajo y me dio un dolor muy fuerte en la noche cuando yo estaba haciendo mi maleta. Pero yo pensaba que era un dolor menstrual, entonces me fui al viaje y cuando estaba allá me di cuenta que no, que en realidad lo que estaba pasando en mi cuerpo es que estaba yo obrando sangre. Entonces ahí mandaron llamar a unos médicos, me atendieron y me dijeron, son bichos. Pero cuando regresé en Cuba, estaba en Cuba.
¿De viaje de trabajo? De viaje de trabajo. Y entonces me atendieron. La verdad es que tú ves fotografías mías y los estaba yo nadando con delfines. Estaba bien, o sea, no me veía. Sí, a lo mejor era como un poco más cansada, pero no nada que fuera indicio de algo tan grande. Claro. Cuando yo regreso a México y le digo a mi mamá, sobre todo, que yo había estado ahorrando sangre, ella me dice, tienes que ir a mi médico. Ajá, me dijo, porque todo lo que sangra es cáncer. En ese momento, créeme que lo único que hice fue como, o sea, mi mamá está mal, imagínate nada más, o sea, eran las palabras de mi mamá. Y cuando llegué al médico, pues me dijo, tienes que ir a hacerte esta prueba. Eso fue un miércoles. El viernes me hicieron un examen. Cuando salí de ahí, lo único que recuerdo, porque estaba anestesiada, era llegar al consultorio del doctor. Un doctor que no conocía yo en ese momento, que mi mamá conocía, pero que sin duda yo puedo decir que Diosito me ayudó a ponerme a un ángel y en las mejores manos, que en ese momento cuando me dio la noticia, pues, o sea, claro que fue un momento o sea, ¿qué está pasando? O sea, tú llegas y te sientas así, Richard, que salgo con mi mamá y yo, ¿qué pasó? ¿No? Llego, no me imaginaba. Entonces me dijo, mira, lo que tú tienes es cáncer y te voy a operar. Te quedas aquí internada. De plano, ya no sales. No, porque gracias a Dios se había reventado. Entonces, al hecho de que yo estaba ahorrando sangre, era de que ya el tumor se había reventado, explotado. Pero no era más peligroso todo esto. Pues lo que pasa es de que cuando ya revienta, pues es que ya empezó por ahí también a caminar. Por eso. Ajá, o sea, entonces a mí me internan, o sea, yo solo le dije al doctor, le dije, solo te pido que me dejes ir a ver a mi hijo, que tenía 4 años, y ya no estoy aquí. Entonces, fue una etapa en donde yo recuerdo, o sea, que me hacían muchos estudios, muchos análisis. No me había caído el 20, Richard. O sea, sabes que está esa situación, pero todavía no, mi cuerpo no asimilaba eso. O sea, como que era demasiado, estaba en shock. O sea, en shock, pero de alguna manera que yo sabía bueno, que estaba ahí para que me curara. ¿Okay? Vicky, quiero enfocar las siguientes preguntas en tus sentimientos, en lo que pensabas en tu cabeza cuando recibes ese diagnóstico tan fatal. ¿Qué pasó con tu cabeza? Pues mira, yo creo que había incertidumbre, había miedo, había pues desconocimiento, o sea, porque al final escuchas la palabra cáncer y sabes que era como, o sea, algo malo, algo que siempre has escuchado que era como algo fatal. Pero yo sabía que bueno, o sea, que estaba ahí para que tuviera yo una oportunidad, o sea, y sabes, Richard, cuando me iban a meter a operar, solo te puedo decir esto, o sea, tardaron mucho en meterme a quirófano y había un Cristo enfrente de mí donde pude quedarme, yo creo que no sé cuánto tiempo, o sea, me quedé mucho tiempo observando el Cristo, haciendo como una introspección de toda mi vida. Era la oportunidad de hablar con Él, de recordar vivencias, de pensar en la gente que yo amaba, de pensar y decirle, o sea, si yo despierto es porque yo voy a tener algo grande que tú me vas a permitir hacer. Claro. Entonces, eso era lo que pasaba por mi cabeza, pero en realidad no sabía qué iba a pasar, o sea, yo sabía que me iban a operar, pero como que no te caía el 20 de todo el proceso que va a venir, ¿no? O sea, claro. pero bueno, ese fue. Pero hiciste una promesa, hiciste algo, dijiste, Jesús, si me salvas de eso voy a ser una mejor persona. ¿Qué pasó con tu cabeza? Pues yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de vivir, de ver a mi hijo crecer, de seguir disfrutando de mis padres, de mi hermana, de mi sobrina, de mis amigos, de mi gente querida. Yo quería vivir, Richard, o sea, te da miedo porque dices, no sabes qué va a pasar. O sea, a mí me dijeron, puede que salgas con una bolsita, puede que... Yo no sabía, o sea, físicamente no sabía, pero dentro de mí había ganas.
cómo fue tu vida las primeras semanas que tú recibiste? Bueno, estuve internada 21 días donde no podía tomar ni agua. O sea, vaya, eso que de repente no piensas que esto va a suceder, sí, o sea, solo me humedecían los labios, estaba alimentada por sonda, entonces era como un momento en que no había nada. O sea, mi mamá fue mi dama de compañía desde el momento en que entré hasta que salí y todo el proceso de recuperación. Pero en esos momentos era como cuando salí de la operación y abrí mis ojos, después de que yo había escuchado, o sea, eso con Dios, que le dije, si yo salgo de esto es porque va a haber una segunda oportunidad, salí con esa intención. O sea, voy a vivir, voy a disfrutar. Estoy aquí, estoy viva. Y mi mente fue cuando la gente me hablaba y me decía, Vicky, no puedo creer que tengas cáncer. Y yo le decía, espérame, a mí ya me lo quitaron, a mí ya me operaron, a mí ya me lo quitaron. O sea, yo estoy aquí ahorita en proceso de recuperación. Y mi mente, híjole, Richard, fue como dejar atrás. Y por eso hoy vengo a hablar contigo con este propósito de que sí sirve compartir para las personas cómo la actitud, el coraje, las ganas, la alegría de vivir puede servir. Es maravilloso, porque mi recuerdo fue, a mí ya me quitaron el cáncer. Y en mi mente se programó que era como la varicela, que te da una vez en la vida y se fue, y ya no te va a volver a dar. Y así estoy. O sea, a mí es el cáncer, vino, se fue y no más. Sí, es como el poder del decretar, lo que sale de nuestra boca hasta la enfermedad no puede surgir. Sí. Es increíble. Sí, porque somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. ¿Cómo fue tu vida? Ajá, yo te pregunté eso. Pero toda esta historia, bueno, siempre que hay una parte de grandeza, de inspiración para ti, que creo que ¿qué te hizo levantarte? ¿Tu familia? ¿Tu hijo? Sí, por supuesto. ¿Qué te dio esta fuerza que dice, tengo que salir de aquí? Por supuesto que mi hijo era una parte, o sea, era volver a verlo. O sea, yo no había dejado, me había ausentado como mamá. O sea, dices, quiero verlo, quiero abrazarlo. Pero también aprendí que era quererme a mí, o sea, vivir, ver por mí. ¿Por qué? Porque a veces uno se deja, ¿sí? O sea, a veces juegas el rol de la mamá, del trabajo, de que quieres hacer muchas cosas y el día tiene 24 horas. ¿Y qué tiempo te das para ti? ¿Ok? O sea, ¿cómo podía volver a cuidar de mí? ¿Ok? Pero mi hijo... que te abandonaste un rato, pusiste mucha energía en el trabajo. Sí. Puse mucha energía en el trabajo, mucha energía en la que pasas en un proceso donde sabes que tienes que generar y dices, bueno, o sea, había veces que me malpasaba, que hacía un alimento al día, que comía, que no tomaba agua, que no tenía tiempo para mí, que mentalmente no me estaba nutriendo, que no me apoyaba de diferentes maneras. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta lo que dejaste de hacer, es cuando empieza a entrar la responsabilidad, que dices, pues sí, claro, o sea, hoy sé que no tomaba agua, que no esto, que no lo otro. La vida te cobró la factura. La vida cobra factura y tú dices, siempre hay un precio que uno paga. ¿En base a qué? A decisiones que tomas. Porque muchas personas, Richard, era como de, claro, esto te dio porque hay un resentimiento, esto te dio porque te descuidaste, esto te dio... Y cuando te das cuenta, yo dije, bueno, esto me dio porque todos los seres humanos pasamos por diferentes situaciones. ¿Estás de acuerdo? O sea, todos traemos algo en una mochila que estamos cargando y todos, Richard, tenemos experiencias. ¿Cuál es la que cada quien vive, ¿no? Y cómo la afrontamos? Seguro durante este proceso conociste a otras personas con un diagnóstico similar, ¿cierto? Ah, sí. ¿Qué crees que te detonó en esas personas las ganas de pelearte y curarse? Mira, vi de todo, Richard, ¿eh? Vi gente que me mostró que realmente uno puede salir adelante y
personas, por ejemplo, cuando llegaba la quimioterapia, me acuerdo mucho que el doctor le decía a mi mamá, y me la debería de dejar de modelo, porque yo llegaba y me ponía a trabajar, me arreglaba, tenía ilusión, tenía ganas. Pero había veces que yo llegaba y las personas era de, ay, ahorita nos van a conectar este veneno. Y yo decía yo, no, esto de verdad a mí esto me está curando. Entonces yo recibía amorosamente la quimioterapia y yo estaba conectada, sabía que a lo mejor había unos 2, 3 días que no te ibas a sentir igual, pero mis ganas, mi actitud, mi todo me permitían de verdad decirle a la señora, pues no, a mí me está curando, ¿no? O sea, pero hay de todo. ¿Crees que esta enfermedad afecta a las personas enfermas o a toda su familia? ¿Qué papel jugó tu familia durante este proceso y cómo te ayudaron a superar la enfermedad? Mira, si ya los lazos de la familia los traes, para mí esto fue como, o sea, unirnos mucho más. O sea, yo no tengo cómo agradecer a mis padres, que yo digo que han sido y son siempre mis muletas. Mi hermana, que bueno, o sea, siempre el apoyo, Gela, incondicional. Mi sobrina, ¿no? O sea, una niña risueña, maravillosa. Y mi hijo, mi motor de vida. Pues, o sea, un gran amor. ¿Qué te puedo decir? O sea, cuando tienes el amor y el apoyo de tu familia, pues, ¿qué te digo? O sea, sientes que todo te está llenando, que todo te está ayudando a salir adelante. Y no nada más eso, o sea, familia por elección, amigos, familiares cercanos, o sea, toda la gente que se ocupó, que tenía una oración, que tenía un detalle, que tenía una llamada, grandes amigas del alma que siempre estuvieron ahí pendientes. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, me sentí amada y agradecida, y tanta gente que era conocida del trabajo y que hoy tengo un agradecimiento porque estuvieron toda mi vida. Una gran familia. Yo sé, Vicky, porque eres mi amiga y me has contado, pero me gustaría que contaras esa parte cuando estabas trabajando en una compañía de cosméticos, cómo aperturaste a todas las foráneas durante tu proceso del cáncer, porque vamos a decir las cosas como con todas sus letras. ¿Cómo canalizaste de aperturar todas las foráneas y hacer esa empresa realmente crecer, porque estabas ocupada en ayudar a los demás a crecer? Sí. Y fue una etapa en la que hice eso, y a lo mejor no puedo ser productiva porque tengo esta situación, pero bueno, encuentras también ese apoyo, ¿no? Yo lo encontré, me apoyaron mucho en la empresa, que me dijeron, Vicky, no salgas, aquí hay 90 personas, que hay que cuidarlas, hablarles por teléfono. Y yo me acuerdo que me dijeron, hay personas que quieren en otros estados, si les puedes llamar. Bueno, o sea, me entregaron 90 y entregué 500 y cacho, porque todos los estados de la República empezaron a hablar. Para mí fue una terapia ocupacional que agradezco y una experiencia maravillosa. Y yo, o sea, no había nada, o sea, la verdad es que aquí en el chat tenemos el WhatsApp, el Zoom, no había nada, o sea, era por teléfono, pero fue esta terapia ocupacional y bueno, fue como poder dejar a un lado, que eso ayuda mucho, o sea, la parte de dónde tienes tu mente, dónde te enfocas. O sea, yo estaba enfocada... ¿De dónde te agarras? Entonces yo estaba enfocada en sanarme, en darme ese tiempo para mí, pero también en hacer, en compartir, en dejar atrás y aprovechar la experiencia. Ahora quiero preguntarte sobre tu tratamiento. Sabemos que por cada persona el tratamiento es diferente. ¿Para ti cómo fue? Fueron 12 ciclos de quimioterapia, o sea, me ponían una como bombita 3 días y fueron 12, prácticamente 1 año y medio, porque había algunos meses que no podía o se retrasaba un poquito porque mi cuerpo no estaba en las mejores condiciones para recibirlo, pero son ángeles que el doctor que llevó todo mi tratamiento fue, o sea,
una cosa maravillosa del cuidado, mi familia, todo fue como ayudando, pero fue quimioterapia. Oye, y aparte del tratamiento, ¿tomabas para mejorar tu calidad de vida algún complemento o suplemento alimenticio? En esa etapa no, en esa etapa apenas, ¿no? O sea, como que fue cuando empecé a despertar mi interés por saber qué más podía hacer yo por mi cuerpo, porque ya sabía que no le había ayudado mucho, pero ya sabía que le podía echar una manita. Entonces, bueno, empezó como esta educación hacia enfocarme un poquito más a qué sí puedo hacer, qué sí podemos hacer para prevenir, y ahí es donde es mi mensaje principal, ¿no? O sea, qué sí está en nuestras manos, que nosotros podemos hacer todos los días para evitar ciertas situaciones. Al final, la prevención es la educación y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. Pero sí, o sea, te puedo decir que si hubiera conocido hoy, a lo mejor me hubiera crecido más rápido el cabello, ¿no? Porque pues estuve rapada, pero bueno, o sea, fue como todo este aprendizaje que hoy ha sido. Pero finalmente aquí estás para contarlo. Sí, ¿no? aquí estoy. Y como tu historia de sobrevivencia, ¿cómo fue cuando el doctor te dice, usted está curada? ¿Qué hiciste? ¿Cómo festejaste? Cuéntanos la emoción, ¿no? Mira que sí me acuerdo porque a mí me dijeron, te tienes que esperar 5 años. O sea, cuando yo acabé el tratamiento dije, ok, ya. Y de repente me dijeron, no, son 5 años. 5 años, cuando me dijeron 5 años, yo dije, es mucho, ¿no? Cuando llegaron los 5 años, porque cada año me hago mi revisión, y ahí es otro mensaje, hay que estarnos checando constantemente. Cuando fue mi revisión del 5.º año, y todo fue palomita, 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 fue celebrar todos juntos, o sea, y de verdad, y agradecer, y decir, todo ha valido la pena, ¿ok? Entonces eso te puede ser. Pero sabemos que esta enfermedad es dormiente, y eso es lo que tú platicabas hace rato, ¿no? Sí. Tenía que esperar. Ahora ya no está en tu cuerpo, ya está fuera de ti, el cáncer ya se fue. Ya se fue. Ya se puede cumplir, gracias a Dios, voy a cumplir 15 años. 15 años en octubre. Va a ser así como mi fiesta de 15 años, y es un chequeo anual el que hay que hacer. Y ahorita tú decías, es el Día Internacional de la Mujer. Yo digo, hombres, mujeres, todos hay que cuidarnos y hay que revisarnos y hay que hacer la prevención. Oye, Vicky, hoy en día, después de pasar esto, ¿qué le recomendarías a la gente de tomar para prevenir este tipo de cosas? ¿Qué te gustaría? Bueno, primero, ¿qué tomas tú? Ok. Mira, sí hay mucho, Richard. La verdad es que hay que aprender, hay que leer, hay que informarse. El hecho de que al nutrirnos a nivel celular es sumamente importante, porque sí podemos hacer muchas cosas para ayudarle a nuestras células del cuerpo. Hacer ejercicio, tomar agua, dormir bien, tener como tu balance de vida, un equilibrio. Somos seres humanos, que te decía, somos alma, cuerpo, espíritu. Entonces trabajé mucho también esta parte mental, de conectar conmigo mismo, de practicar sofrología, que después me certifiqué, como una manera de ayudar a mi cuerpo a centrarme, a conectarme. Y es eso, o sea, no estar desconectada del cuerpo, porque yo estaba desconectada de mi cuerpo. Hoy estoy o sea, lo escucho, y sí tomo antioxidantes. La verdad es de que te puedo decir, o sea, hay combinaciones de frutos, tipo noni, tipo mangostán, todo este tipo de cosas que son antioxidantes, maravilloso. Y tengo, pues por supuesto, que esa nutrición celular y mis suplementos alimenticios, que son complementos en realidad, porque hay que aprender a comer bien, como 3 veces al día, con mis horarios regularmente, ejercicio, mucha agua y dormir bien. Y se dice por ahí que en nuestro alimento de todos los días no tenemos todas las proteínas, todos los nutrientes, y por eso no tomas, ¿verdad? Claro.
para Porque fortalecer tu sistema inmune. por supuesto, hay que ayudarle. O sea, Claro. el alimento es una cosa, pero la nutrición celular es otra cosa y es un conjunto. Un día te vamos a hacer otra entrevista, Vicky, a Claro, donde te invitamos para que nos explique un poquito más de todo eso, lo que tomas, claro. qué bien te ha hecho, etc. Sí, porque rápidamente eso te digo, o sea, hay que cuidar todo, o sea, hay que cuidar desde el ambiente en el que estás, quitar toda esa toxicidad que existe alrededor de nosotros y aprender, o sea, qué podemos darle bueno, ¿ok? Hay algo importante que quiero leer de aquí, porque pues no me aprendí el script, es muchísimo información, prefiero leer tranquilamente, pero dicen las cosas como debe ser. ¿Hay algo que quisieras sugerir, compartir o enseñar a nuestra audiencia, a todas aquellas personas que están viviendo un proceso similar que tú pasaste o que conoce a alguien que está pasando por eso, o incluso a personas que tú has sobrevivido a esta horrible enfermedad? ¿Algún mensaje de aliento, palabras de esperanza, algún consejo? Sí. Hay que vivir, hay que aprender a vivir. A veces lo escuchamos como una frase de que vivimos en el pasado y ese es el rencor, el enojo, o vivimos en el futuro, es el miedo, es la angustia. Hay que aprender a vivir. Si estás en un proceso, siéntete que estás haciendo lo que se necesita y lo que se requiere para salir adelante. Pero el aprender a disfrutar, con quién estás, lo que estás haciendo, eso sería como mi mensaje. O sea, y la esperanza de que todo va a llegar. O sea, pon tu mejor actitud, porque a mí el doctor me dijo, mira, el 40% lo va a hacer el medicamento, el 60% lo va a hacer tu actitud. Y ahí dije, ya gané. Ya gané. Sí. Gané. Eres una sobreviviente y yo te admiro muchísimo. Para terminar, ¿cuál es el mayor enseñanza que te dio haber vivido esta enfermedad? Justo eso, o sea, valorar, Vivir el aquí y el ahora, levantarte y agradecer, acostarte y volver a agradecer. Ese es tu conexión espiritual, realmente es fundamental, porque sin eso hay que ponerse en las manos. Yo me puse en las manos de Dios, me puse en las manos de los médicos, confiar, pero nuestra chamba, Richard, porque no todo lo puedes dejar a los demás. O sea, la chamba está en cada uno, Claro. en ser tú, en ser mejor persona cada día y en aprender a quererte, diría yo. Vicky, muchísimas gracias por haber compartido tu historia de sobrevivencia, de éxito. ¿Hay algo más que quisieras agregar a esta entrevista? Solo agradecerte. Yo sabía que me iba a encantar platicarte. Y bueno, Mi gran pues, amiga, chicas y chicos, no sabe, ni las buenas ni las malas, la Mauricio me enseñó. Chicas y chicos, vamos a cerrar la entrevista dándole las gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, regálanos un like para que YouTube sepa que te gustó y permite que este video llegue a más personas. Ya sea porque están viviendo un proceso similar o que tienen a alguien cercano en que está en esta situación de vida. Si alguno no se han suscrito a nuestro canal, hágalo ahora y en la descripción que se encuentra en el link, David, ¿es arriba o abajo? El link arriba o abajo. Bueno, la descripción encontrarás el link. Recuerda que dale a la campanita y ponle todas las opciones, ¿ok? Para que YouTube le avisa cuando subimos un nuevo video. Si quieres más historias extraordinarias de personas que sobrevivieron a una enfermedad o hicieron de su vida aquello que siempre sanaron, entonces te invitamos a que visites
nuestra lista de reproducción, historias extraordinarias de personas comunes, y donde encontrarás más videos como en la descripción de este video encontrarás el link. Eso es todo por hoy. Gracias, chicas y chicos. Gracias, Richard. Adiós. Ay, David. ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.